En este vídeo vamos a estudiar la distancia en verdadera magnitud de dos puntos A y B, para lo cual trabajaremos por cuatro caminos diferentes. Situamos el punto A de coordenadas 15, 20, 25. Primero lo representaremos en la proyección diédrica y a continuación lo haremos en el espacio tal y como se ve en la figura de la derecha. De igual manera, colocaremos el punto B de coordenadas 50, 10, 15. Empezaremos poniéndolo en las proyecciones diédricas y a continuación la representaremos en el espacio. Es una representación de dibujo isométrico. Si ahora unimos A segunda con B segunda, tendríamos la distancia en proyección vertical. Hacemos lo mismo en la proyección horizontal uniendo A' con B'. Pero dado que este segmento es oblicuo a los dos planos de proyección, en ninguno de ellos tiene la verdadera magnitud de la distancia AB en el espacio. Cuando en dibujo hablamos de verdadera magnitud, nos estamos refiriendo a la distancia real que habría si cogiéramos un metro o una regla y midiéramos la distancia del punto A al punto B en el espacio. A continuación vamos a explicar el primer método para determinar la verdadera magnitud. Sería por diferencia de cota. Nosotros calculamos la diferencia de cota haciendo una paralela a la línea de tierra que pase por el punto B segunda hasta que corte al segmento que hay desde A segunda a la perpendicular a la línea de tierra. Vemos que esa medida es de 10, es decir, la diferencia de la z del punto A y la z del punto B es de 10 milímetros. A continuación haremos una perpendicular al segmento D', que puede ser por A' o por B'. En este caso la perpendicular la hemos hecho por A', una perpendicular al segmento A'B'. Y sobre esa perpendicular medimos los 10 milímetros que hay de diferencia de cota. Ya tenemos el triángulo que íbamos buscando, de forma que la hipotenusa ZB' es precisamente la verdadera magnitud, que para nuestros datos sería 37,75 y que comprobaremos que por los distintos métodos que vamos a hacer en este vídeo llegaremos al mismo resultado. Dejamos a continuación una representación en dibujo isométrico para dar una mayor claridad al procedimiento. Recordad que este procedimiento se podría haber hecho también utilizando la diferencia de alejamiento. El segundo método va a ser por el procedimiento de abatimiento, para lo cual lo primero haremos una recta que contenga a los puntos AB. R segunda tendrá que pasar por A segunda y B segunda y R' tendrá que pasar por A' y B'. Cuando tengamos calculado R' y R segunda, calculamos los puntos V y H, las trazas vertical y horizontal de la recta. Utilizamos en esta ocasión un plano proyectante horizontal, de forma que alfa sub 1 coincide con R' y alfa sub 2 es perpendicular a la línea de tierra. Y a continuación procederemos a hacer el abatimiento del plano alfa. Alfa sub 2 abatida será una línea perpendicular a alfa sub 1 y que pasa por el punto V'. Ahora, como H abatida coincide con la H proyectada, dado que se encuentra en la charnela, donde está alfa sub 1 en la charnela, solamente tendremos que abatir el punto V. Con centro en V' y con la medida V' segunda haremos un arco hasta que corte a alfa sub 2 abatida en el punto V sub 0, que es el V abatida. Si ahora unimos V abatida con H abatida tendremos la recta R abatida. Y desde A' y desde B' trazamos dos perpendiculares a la charnela, a alfa sub 1, donde estas perpendiculares corten a la recta R sub 0 abatida, la que va de color azul, tendremos los puntos A abatido y B abatido, A sub 0 y B sub 0. Y precisamente en esa posición es donde está la distancia en verdadera magnitud, los 37,75 que habíamos calculado en el método anterior. Dejamos a la derecha una representación en el espacio en la representación isométrica para una mayor claridad de lo que hemos hecho, abatir el plano alfa. El tercer método utilizado es el de giro. Nosotros vamos a girar la recta oblicua para convertirla en una recta frontal.
El motivo es que la proyección vertical de la recta frontal nos da la verdadera magnitud del segmento AB. El método a seguir es el siguiente. Hacemos una recta vertical que es E segunda, cuya proyección vertical va a ser una recta y su proyección horizontal va a ser un punto, que es el eje de giro con el que vamos a girar la recta AB. Como el punto B se encuentra en el eje de giro, el punto B queda girado sobre sí mismo y no se mueve. Y el que hay que girar es el punto A. De tal manera que con centro en B' y la medida B'A', haremos un arco hasta que encuentre a la línea paralela a la de tierra que pasa por B'. Ahí tendremos el punto A'1. Como se trata de un giro en el cual el punto A no varía de cota, A segunda tendremos que desplazarla paralelamente a la línea de tierra hasta encontrar a la vertical que pasa por A'1, de manera que en esa vertical y con la paralela a la línea de tierra que pasa por A2 tendremos el punto A2 1, A segunda 1. Dejamos en el dibujo de la derecha la representación en isométrica para que nos hagamos una mayor idea de qué es un giro en el sistema diédrico. El cuarto método es hacer un cambio de plano. Se llama cambio de plano porque la línea de tierra en las proyecciones diédricas se va a ver modificada y en la forma de representarlo es con dos trazos en los extremos de la línea de tierra y especificar cuál es el plano que ha cambiado. En nuestra ocasión el plano que va a cambiar va a ser el vertical. De tal manera que como queremos hacer otra vez una recta frontal, por lo que hemos explicado antes, que la proyección vertical en la recta frontal nos da la verdadera magnitud, pues ponemos la línea de tierra, la segunda línea de tierra la ponemos como nos interesa a nosotros, que es decir, paralela al segmento A' de'. La cota del punto A sigue siendo 25, entonces lo que hay que hacer es desde A' hacer una perpendicular a la línea de tierra y cuando esa perpendicular corta a la segunda línea de tierra añadir 25 milímetros. Ahí tendremos el punto A segunda sub 1. Trasladamos los 15 milímetros de cota del punto B por el mismo método. Desde B' una perpendicular a la segunda línea de tierra y donde esta perpendicular corta a esta segunda línea de tierra añadimos los 15 milímetros de la cota del punto B, quedándonos el punto B segunda sub 1. Si ahora unimos A segunda sub 1 con B segunda sub 1, que es la proyección vertical de la nueva recta, que ahora es una recta frontal, observamos que mide 37,75, es decir, la verdadera magnitud del segmento AB. Dejamos hecha la representación en el espacio con el cambio de plano para que nos hagamos una mejor composición de qué es esto del cambio de plano, esa composición, ese método de cambio de plano. Si quieres ver más vídeos de dibujo técnico, entra en los buscadores de internet y teclea blog dibuja Garlo. Y recuerda, si quieres aprender a dibujar, hay que practicar.